Vamos a derivar funciones implícitas. Nosotros tenemos una función f de x igual a x y la vamos a derivar. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Pues la derivada de f de x es f' de x, ¿sí? Entonces nosotros decimos, pues f' de x es igual a 1, ¿sí? ¿Y de dónde viene este f'? Pues es la derivada, me dirán ustedes, así se representa la derivada. Pues sí, así se representa, pero ¿de dónde viene? Bueno, cuando nosotros estemos derivando funciones, también nos vamos a topar a ecuaciones, el formato de ecuación, que viene a ser la literal y igual a x. ¿Ok? Y igual a x. Si derivamos y igual a x, pues entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Podemos tener y' igual a 1. ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando la nomenclatura de la derivada. Entonces, en este caso estamos diciéndole pues y'. O también podemos decir nosotros en formato de diferencial, dy en dx es igual a 1. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que x más y es igual a 2, por ejemplo? X más y es igual a 2. Fíjense que la variable, que en este caso la y, es la que nosotros eh, pues por tradición, vaya, ¿no? Decimos que y es la variable dependiente y x la variable independiente. Entonces, aquí nosotros la tenemos despejada a y acá no está despejada. ¿Ok? Entonces, esas dos formas de expresar una ecuación, pues tienen su nombre, ¿no? Con respecto a la variable dependiente. Con respecto a la variable dependiente, esta es una función o ecuación explícita y esta es una función o ecuación implícita. ¿Por qué una es explícita y la otra es implícita? Explícita es porque la variable dependiente está despejada, está sola de un lado de la ecuación o de la función. En este caso, la ecuación está sola de un lado. Implícita, pues es cuando la variable dependiente está acompañada de otras, de la variable independiente en un lado de la ecuación. Está acompañada de más términos y no está sola, o sea, no está despejada. Entonces, esa es implícita. Hay ocasiones en que las funciones implícitas no las podemos hacer explícitas. Como en este caso, yo puedo despejar y yo puedo decir que y es igual a 2 menos x y la convierto en explícita. Pero hay ocasiones en que no se puede, porque la función está de tal manera que no podemos despejar y. Y tenemos que derivar así como está. Entonces se dice que se aplica la derivación implícita. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a derivar? Bueno, ya habíamos dicho que cuando derivamos y igual a x nos da y' o dy en de x. Lo que pasa es que la regla de derivación, si nosotros derivamos a x con respecto a x, esto va a ser igual a 1.
Y nosotros ya habíamos dicho por qué, geométricamente, gráficamente, ¿sí? La derivada de x es, con respecto a sí misma, pues es x, ¿verdad? Perdón, es 1. Les digo, y ya lo habíamos explicado. Pero cuando tenemos una variable diferente, por ejemplo, la derivada de y con respecto a x, a la derivada de x, cuando tenemos nosotros así, que estamos derivando una variable con respecto a otra variable, la derivada en este caso sería dy en dx, ¿sí? La derivada de y con respecto a la derivada de x. Esa sería la derivada de y con respecto a x. Si nosotros tenemos la derivada de t con respecto a x, pues esto va a ser igual a la derivada de t con respecto a x, ¿sí? No es igual a 1 porque la derivada no es con respecto a la misma variable. Ahora, en este caso, dy en dx lo podemos nosotros escribir como y'. dt en dx lo podemos escribir como t', que indica la derivada de esta variable con respecto a otra, a la variable que se esté manejando ahí en la ecuación. ¿Ok? Entonces, todas las reglas de derivación, todas aplican para derivar una variable con respecto a otra variable. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos la derivada de y a la n, esto va a ser igual a n por y a la n menos 1 por la derivada de y con respecto a x. ¿Ok? Entonces, en el caso de x a la n, no poníamos aquí esto. Era 1, ¿verdad? Porque la derivada de x sobre la derivada de x me da 1. Aquí poníamos 1. Pero cuando tenemos una y a la n, pues me da la derivada de y con respecto a x. Cuando derivemos y. Y todas las reglas de derivación van a aplicar de esta manera. ¿Ok? Entonces, ahora sí, si nos venimos para acá, nosotros podemos derivar, pero esta ecuación que ya está despejada, nosotros podemos decir la derivada de y, la derivada de y con respecto a x es igual a menos 1, ¿sí? Para esta. Si nosotros derivamos esta que era implícita, pues derivamos cada término como está. Entonces, bueno, la voy a volver a escribir. Tenemos nosotros x más y igual a 2. ¿Ok? La derivada sería 1 más dy en dx igual a 0. Despejando dy en dx porque tengo que despejar. La derivada sí se tiene que despejar. Acá a lo mejor y no se puede despejar, pero cuando derivemos dy en dx se tiene que despejar. Entonces, pues el 1 lo pasamos para el otro lado negativo, ¿no? Entonces me queda dy en dx igual a menos 1. ¿Se fijan? Es la misma derivada. Si la derivamos de forma explícita o de forma implícita. Estamos derivando esta función, que es la misma, ¿no? Aquí está de manera explícita y acá está de manera implícita.
y el resultado me dio igual. Y así aplica para todas las funciones. Vamos a ver otra función un poquito más complicadita. Bueno, lo voy a poner acá abajo para seguirlo viendo. Ok, si nosotros tenemos y más 2y al cuadrado más x cúbica igual a 1. ¿Sí? Tenemos esta función. En esta función, despejar y va a ser un poco complicado, puesto que tenemos una y tenemos una y cuadrada. Podemos sacar factor común y, pero me va a quedar un término con y lineal que no lo va a poder despejar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues derivamos así como está. La derivada de y, dijimos, es de y en dx. ¿Por qué? Porque estamos derivando con respecto a x. Todos los ejercicios que estamos viendo los estamos derivando con respecto a x. No siempre es así. En ocasiones tenemos que derivar con respecto a otra variable dependiendo del planteamiento de la función. ¿Sí? Pero la otra variable pues, va a tomar el lugar de x. Entonces, más la derivada de 2y cuadrada. Derivamos como si fuera x cuadrada. Entonces, tenemos 2 por 2, 4. Por y a la n menos 1 por la derivada de y con respecto a x. Esta sería la diferencia. Más la derivada de x cúbica, pues sería 3x cuadrada, ¿sí? Y pudiéramos nosotros decir por la derivada de x con respecto a x. Pero como ya sabemos que la derivada de x con respecto a x es 1, pues entonces no lo ponemos, lo obviamos. ¿Sí? Desde la regla de derivación, ya la habíamos visto eso. Esto es igual a 0. La derivada de 1 es 0. Muy bien. Ahora, ya tenemos nosotros la derivada, pero fíjense que tenemos aquí la derivada más 4y por la derivada más 3x cuadrada igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agrupar, a factorizar. Primeramente, agrupar los términos que tengan la derivada de y en dx del lado izquierdo y todos los términos que no lo tengan de y en dx del lado derecho. Esto con el fin de factorizar de y en dx y despejar. Entonces, tenemos de este lado el término, bueno, lo voy a repetir, de y en dx más 4y de y en dx igual a menos 3x cuadrada. ¿Ok? Del lado izquierdo solamente tengo ya términos que tienen de y en dx. ¿Qué es lo que sigue? Factorizar de y en dx. De y en dx multiplica a 1 más 4y. Esto va a ser igual a menos 3x al cuadrado. Y luego despejamos de y en dx, ¿no? Entonces de y en dx es igual a menos 3x cuadrada sobre 1 más 4y, porque este término que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Entonces, de y en dx es igual a menos 3x cuadrada sobre 1 más 4y.
La derivada me queda también implícita porque tengo un término y por ahí dentro de la función o de la ecuación. Acuérdense que esto también yo lo puedo representar como y' igual a menos 3x cuadrada sobre 1 más 4y, o de y en dx igual a eso. Este sería entonces el resultado de la derivada de esta función implícita. Fíjense cómo estamos derivando y, ahora sí de manera explícita. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. ¿Todo bien? Entonces, ¿vamos bien? Es un repasito, ¿verdad? Bueno, si nosotros tuviéramos una función como esta, y 2x 2x cúbica. 3x cuadrada más xy menos y cúbica igual a 2x cúbica. Ok, entonces la variable y, que es la variable dependiente, no la tenemos despejada y no la podemos despejar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezar a derivar, ¿no? La derivada de 3x cuadrada, pues es 6x más. Tenemos xy, x por y, caray. Entonces aquí nosotros decimos, tenemos una u por b, porque x es una variable y y es otra variable. Tenemos una multiplicación de variables, u por b, ¿sí? Entonces tenemos que aplicar la regla de u por b aquí en xy. Entonces decimos u es igual a x, la derivada de u es igual a 1, b es igual a y, la derivada de b, fíjense cómo aquí la derivada de b sería db en dx, db con respecto a x. Vamos a poner así, ya lo puse. Va a ser igual a la derivada de y con respecto a x, o sea, la derivada de y, pues es de y en dx. Ya que tenemos los datos, entonces ahora sí los planteamos aquí. Y tenemos que es u por la derivada de b, pues tenemos x por dy en dx más b por la derivada de u, que sería y. ¿Sí? Todo esto lo tendríamos entre paréntesis por si hubiera un signo menos o algo. En este caso todos los signos son positivos, no se altera, no pasa nada, todo queda igual. ¿Sí? Bueno, menos y cúbica. Entonces y cúbica, pues es una x a la n, ¿no? Entonces tenemos 3y cuadrada por la derivada de y con respecto a x. ¿Ok? Tenemos n por b a la n menos 1 por la derivada de b. Esto va a ser igual a 6x cuadrada. Muy bien. Ya que tenemos derivado, agrupamos todos los términos que tengan dy en dx y los dejamos del lado izquierdo y los que no del lado derecho. Tenemos aquí que x por la derivada de y con respecto a x
menos 3y cuadrada por dy en dx va a ser igual a 6x cuadrada, ¿sí? Menos 6x. Este término aquí lo paso para acá. Y este y también no tiene dy en dx, lo paso para acá, menos y. ¿Ok? Entonces ya tengo los términos. Ahora, del lado izquierdo, factorizo dy en dx, que multiplica a x menos 3y cuadrada. Y esto es igual a 6x cuadrada menos 6x menos y. Por último, despejo de y en dx es igual a 6x cuadrada menos 6x menos y sobre esto de aquí, ¿no? Que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tenemos x menos 3y cuadrada. Y esta sería entonces la derivada de esta función explícita, ¿no?